transmitida por la picadura de un mosquito, y este va a ser el anófeles. Entonces, inicialmente vamos a revisar un caso clínico. ¿Quién les habla? Me presento, mi nombre es Aris Belén Vides Ávila. Soy estudiante de medicina de séptimo semestre de la Universidad de Nariño y actualmente soy la presidenta de GINFEC. Posterior a eso, le vamos a dar el paso al doctor Jorge Morcillo, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna de la Universidad de Caldas, especialista en infectología de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de posgrado de la cooperativa y de pregrado de la Universidad de Nariño. Actualmente es infectólogo del Hospital Departamental de Nariño y en la Unidad Cardioquirúrgica de Nariño. Es asesor del Instituto Departamental de Nariño y tutor académico del Grupo de Interés en Infectología de la Universidad de Nariño. Además, es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Infectología, con un desenlace clínicos de menos 132 latidos por minuto, lo que corresponde a una taquicardia, una frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto, una taquipnea, y saturación de oxígeno entre 70 y 80%, lo que evidentemente demostró una saturación. En cuanto a examen físicos, tenemos una ictericia generalizada, desorientación y somnolencia, taquipnea, hematuria y coluria. Por otro lado, se recopiló los gases arteriales, los cuales inicialmente se evidenció pues una acidosis metabólica severa. Estaba mediada por el pH, lo que corresponde de 7.17 a 7.35, lo que nos da una acidemia. Y adicional a eso tenía tanto el bicarbonato disminuido y como compensación a eso, respiratoria. Adicional a eso, también podemos observar que presentaba una hipoxemia severa. Si vemos la relación de la PAFI, prácticamente estaba muy disminuida de manera crítica, lo que nos daba la compatibilidad de una falla respiratoria aguda. Por ello, la interpretación que nos daba era una acidosis metabólica más una hipoxemia severa. Si recordamos, el paciente no presentaba antecedentes patológicos relevantes, y adicional a eso, presentó una función renal, la cual fue desarrollada a partir de esta infección. Entonces, lo que se le diagnosticó una falla renal aguda severa en un estadio ya 3. Siguiente, por favor. Contábamos con un hemograma. En este caso, tuvo una hemoglobina entre 10 y 10.4 gramos por decilitro. Recordando pues que la hemoglobina en nuestro paciente, que es un hombre, pues tendría que estar de 13 a 19. Y un hematocrito del 30.3%, lo que nos da como una anemia moderada. Por otro lado, algo muy relevante es la hiperlactemia que presenta nuestro paciente y otros hallazgos, el hemoparásito positivo y una radiografía de tórax pulmonar. Entonces, con ello, ¿cuál fue la conducta inicial que se le realizó a este paciente? Inicialmente, teniendo en cuenta la inestabilidad hemodinámica y la alteración de la conciencia, la intubación orotraqueal. Si podemos observar, el lactato está en 5.8 milímetros en milimoles por litro, lo que conllevaba a tener una reanimación con líquidos y un traslado a UCI para pues un manejo más integral. Siguiente. Bueno, entonces teniendo en cuenta ya el diagnóstico principal, podemos observar que este tuvo complicaciones multisistémicas, desde una falla respiratoria aguda, el edema pulmonar, la falla renal, la acidosis metabólica y la encefalopatía, hasta llegar hasta el choque séptico. Entonces, ¿cuál fue el manejo que en UCI se le realizó? Inicialmente la ventilación mecánica invasiva, el soporte vasopresor por la persistencia, la inestabilidad hemodinámica y la mala perfusión, y el tratamiento antimalárico. En este caso se utilizó el artesunato más primaquina y el soporte renal por la falla que presentó. Este evolucionó a una disfunción orgánica, en este caso múltiple, sistémica, y estuvo mediado por la liberación pues, de las citoquinas proinflamatorias, que en este caso serían la interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral, lo que tuvo un deterioro progresivo y un desenlace lamentable con un paro cardiorrespiratorio en asistolia y el fallecimiento. Con esto le vamos a dar paso al doctor Jorge, quien nos va a dar la revisión clínica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sarid. Ahí me escuchan bien, ¿sí? Y doc, perfecto. Listo. Entonces vamos a hacer la revisión del tema de malaria,
Esto pues como lo mencionó Sarid es en conmemoración del día en cual hablamos de malaria y recordamos esta enfermedad tan prevalente y que es de mucho interés en nuestra población. Como lo mencionaba Sarid, es una enfermedad tropical. En algunos textos ya se habla de enfermedades endémicas, parasitarias, que se transmiten por mosquitos, es decir, por vectores. En este sentido, la hembra del género Anopheles, pues es la responsable de transmitir pues, las especies de Plasmodium, en el cual, pues muy importante para nuestro país, tenemos Falciparum vivax, estos dos como las más representativas. En algunos años se reportó malaria como otra especie que circulaba, sobre todo en el oriente del país. Ovale noblesi, principalmente en Asia, y otras que se han descrito más recientemente, como Brasilianum, Simulium y Sinomolgi, principalmente en escenarios en donde se empieza a romper la brecha de la civilización y, digámoslo así, que hay una entrada hacia territorios selváticos, principalmente, por ejemplo, para nuestro caso, la Amazonía en Brasil. Es muy importante denominar esta enfermedad como una enfermedad asociada a unas ciertas condiciones, y eso es muy llamativo, sobre todo cuando hacemos la anamnesis y le preguntamos al paciente qué hace, en qué se ocupa, ¿cierto? Porque hay condiciones sociodemográficas y ambientales que en general se asocian con pobreza y se asocian con ruptura entonces de esa brecha de la civilización. Dicha pobreza pues lleva entonces a una perpetuación de esos estadios de infecciones recurrentes y que pues lastimosamente en países como el nuestro también se ven, que si bien son descritos y muy representados en África, pues en nuestro país en ciertas zonas también los vemos. Es un evento de interés en salud pública en Colombia y por lo tanto necesita una notificación obligatoria de casos confirmados. Acá vemos cómo tenemos un protocolo de vigilancia de salud pública para malaria en donde tenemos múltiples, digamos que ediciones de este protocolo, en donde básicamente tenemos definiciones de caso, tenemos todas las indicaciones de cómo tomar entonces la toma de las muestras para los exámenes que son requeridos para el diagnóstico. Es la enfermedad parasitaria tal vez de mayor importancia, dado que tiene una morbilidad muy importante a nivel mundial, y si bien tenemos un objetivo que es la eliminación de la malaria, pues esta está lejos de alcanzarse. Colombia, como sabemos, se considera un país de baja transmisión. Si bien nosotros en algunas zonas tenemos diferencias importantes, incluso en nuestro departamento de Nariño, que es como una representación más o menos a escala, digámoslo así, de la mayoría de ecosistemas de Colombia, pues en general nuestro país cuando se reúnen todos los datos, pues realmente es un país de baja transmisión. El 95 a 99% de los casos de malaria se describen en el continente africano. Sin embargo, lo consideramos un problema de salud pública. Ya hablamos que siempre se habla entonces o se debe asociar a unas ciertas condiciones, como condiciones entonces de pobreza. Y en Colombia siempre debemos pensar primero en malaria antes de que cualquier otro tipo de enfermedades infecciosas, sobre todo en el síndrome febril tropical. En cuanto al ciclo de vida del parásito, tenemos que, para entrar entonces en el humano, el mosquito va a transmitir los esporozoitos, la hembra anófeles, durante entonces una toma de la sangre del humano. Estos esporozoitos van a viajar por el torrente sanguíneo hacia el hígado y en el hígado van a convertirse entonces por ese primer ciclo preeritrocítrico en los hepatocitos en merozoitos. Se rompe el esquizonte eh, hepático y se liberan dichos entonces merozoitos y los cuales después vamos a ver van a llegar entonces en su mayor porcentaje a los eritrocitos. ¿Por qué? Porque existen un porcentaje pues no menor de hipnozoitos que se van a desarrollar principalmente y solamente descritos en Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Para nuestro caso, pues en Colombia, muy importante, Plasmodium vivax. Y esto es importante porque son formas durmientes, formas latentes, que pueden entonces quedarse meses
incluso en algunos reportes hasta 2 años, y causar entonces recaídas. Pero la mayor parte entonces de estos merozoitos van a ir a atacar, digámoslo así, o a parasitar los glóbulos rojos. Inicialmente entonces, dependiendo del tipo de especie que sea, falciparum o vivax, teniendo en mente que vivax es más, digamos, o tiene un trofismo mayor o por los reticulocitos, pues se van a desarrollar entonces los tipos de formas parasitarias, inicialmente formas en anillo, después los trofozoitos y después se siguen replicando y rompen el eritrocito. Estos ciclos van a variar entre 24 y 72 horas dependiendo de la especie y entre un 1 y 2% van a ir a producir o a diferenciarse, a madurar en gametocitos. Estos gametocitos después van a ser ingeridos, entonces, de nuevo, en unas condiciones geográficas que así lo permitan, pues por vectores que ya lo nombramos, la hembra del género Anopheles. Allá pues se desarrollan en macrogametos, en ese sentido van a ser, digamos, el ciclo de vida sexual, van a ser pues machos y, digamos, o más bien masculino y femenino, y en ese sentido pues se van a desarrollar después en el cigoto, el huevo, y después van a progresar a los esporozoitos en las glándulas salivares. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos datos de la Organización Mundial de la Salud, de la carga de la enfermedad, para el 2024, esto pues ya está agrupado y bien consolidado, de 282 millones de casos, y vemos cómo hay un ascenso que se ha reportado entre el 2015 y el 2024 respecto al 2000 y 2015. Este incremento es del 15.7%, y esto representa 663,000 casos adicionales en América, y de esos 31,000 en Colombia. Para Colombia, entonces, en general, para el año 2024 tenemos 108,854 casos, de los cuales la mayoría, como vemos, son vivax. En ese caso no se reportaron infecciones mixtas, pero pueden estar subdiagnosticadas. Y para el caso de Plasmodium falciparum, 37,774. Existen también casos importados que son principalmente dados por migrantes. Vemos como en este mapa tenemos países en rojo donde hay prevalencia de casos o reporte de casos que son autóctonos, y claramente pues en las Américas tenemos a todo lo que compete, digámoslo así, a la parte de la cordillera de los Andes norte, Colombia, Ecuador, Perú, también pues Venezuela y claramente Brasil, también Centroamérica y parte de Norteamérica, con México en su representación, sobre todo en el sur, y vemos cómo también pues África y países países de subsahariana, también el Cuerno de África y sureste asiático. Acá pues vemos cómo hay una diferencia, principalmente para Plasmodium falciparum, y lo vamos a ver en el caso de Colombia, que es claramente lo que más nos interesa, y vamos a hacer más énfasis en la zona pacífica, donde está muy bien representada. También tenemos algunos reportes, sobre todo en el Amazonas, pero pues es realmente menor a lo que se reporta sobre todo en el Pacífico. Es mucho más prevalente en el Pacífico. Vemos cómo, para el caso de África, pues tenemos una mayor intensidad, y esto lo vemos en estos colores, en donde el color más cercano al naranja, pues es una mayor prevalencia, y sobre todo pues en República Centroafricana tenemos también algunos países de Nigeria, Níger y demás, del occidente de África, y también se van a reportar para el caso entonces de Plasmodium vivax un poco más en el caso del Cuerno de África. Para nosotros en Colombia, entonces, Plasmodium vivax va a estar mucho más frecuente en los llanos orientales, en el oriente del país, en el norte, y en la parte del Pacífico se empieza a presentar principalmente desde la mitad de esa zona pacífica. Para el 2024 teníamos entonces que esos casos confirmados de malaria, y esto desde el informe del Instituto Nacional de Salud, la mayoría eran malaria no complicada, y esto es principalmente porque la mayor parte de casos, como vimos, son de Plasmodium vivax. 1872 fue una malaria complicada y fallecieron 28 personas a causa de la malaria. Y vemos cómo, incluso en el informe
del Instituto Nacional de Salud, pues más o menos se respetan esos datos que veíamos de las especies. Acá pues sí nos mencionaba un porcentaje al menos de un 1.8% de infecciones mixtas. Y estas son las distribuciones que mencionábamos, que más o menos ya las vemos acá en un mapa del informe de evento del Instituto Nacional de Salud. Y pues esto es importante para nuestro caso de Nariño, en donde incluso pues vemos Plasmodium vivax en la parte del Pacífico, pero es mucho más marcado claramente Plasmodium falciparum, que van a ser entonces nuestra mayor parte de casos. Hay unas diferencias entre especies, lo mencionábamos en cuanto, sobre todo, al periodo que duran los ciclos de parasitemia, en generarse esa parasitemia, y esto principalmente pues vamos a tener que hay, sobre todo para Plasmodium vivax, un periodo prepatente mayor, un periodo de incubación, como decíamos, que pueden ser hasta meses, incluso años, dependiendo de si hay esas formas y no se tratan esas formas de los hipnozoitos. Asimismo, entonces, sobre todo pues para Plasmodium falciparum vamos a tener más gametocitos y vemos cómo los ciclos pueden pues variar, pero pues en general pues vamos a verlos en una gráfica siguiente que hay unas diferencias. Hay unas terminologías que realmente a veces se confunden y son importantes tenerlas en cuenta. La recurrencia, y esto es entonces tener un episodio de malaria en alguien que había tenido uno previo, pero hay que diferenciarlas, ¿cierto? Tenemos el caso de recidiva, una parasitemia sexual por Plasmodium después de un tratamiento, y esto puede ser por una recrudescencia, una recaída o una reinfección. Una recrudescencia va a ser entonces dicha parasitemia sexual por el mismo parásito del mismo género Plasmodium, y entonces esto se va a deber a falla del tratamiento, por mala adherencia o tratamiento inadecuado, y ocurre sobre todo en el primer mes. La recaída es una parasitemia sexual por Plasmodium vivax ovale, que lo mencionábamos, y se debe a esas formas latentes que se llaman hipnozoitos, que van a estar en el hígado. Si no los tratamos, pues va a generar una recaída, e incluso en un 20 o un 30%, si se dan un buen tratamiento, pueden seguir generando esa recaída. Esos hipnozoitos después, como veíamos, se activan, digámoslo así, y se vuelven esquizontes o forman los esquizontes hepáticos que se rompen y liberan los melanocytos. La reinfección con una nueva parasitemia sexual por Plasmodium debido a una infección diferente, es decir, se dio un adecuado tratamiento, pero hubo una nueva infección, y esto se ve sobre todo cuando hay una vuelta de ese paciente hacia el territorio endémico y no se siguen entonces medidas como la profilaxis, la vacunación, en el caso de África, que ya se dispone, pero también el uso, por ejemplo, de repelentes. Vemos cómo existen varios rangos de edad que son más afectados dependiendo del departamento que vemos acá en la gráfica, pero pues muy importante, vamos a hacer énfasis en esos extremos de la vida, en donde si bien no es la mayor representación, sobre todo porque entonces no van a estar, digamos, en los hábitats que mencionamos y en el ambiente que es propicio para generar los casos de malaria, pero sí son los que tienen mucho más riesgo de complicaciones. Claramente la población que está en unas edades de, digamos, de trabajo activo o que son laboralmente activos, pues van a tener mucho más riesgo. El diagnóstico de la malaria va a empezar con una sospecha, unos signos y síntomas, en donde pues la cefalea, la debilidad, la fatiga, las artralgias, las mialgias, el dolor abdominal incluso y los escalofríos pues van a ser los marcadores. Claramente esto es previo a generar un periodo febril, una sudoración profusa secundaria y una disminución de la temperatura que puede ser secundaria a dicha sudoración o ya pues digamos que a esta triada. Incluso tenemos casos de pacientes asintomáticos y esto se genera sobre todo con parasitemias bajas y pacientes que viven en esas zonas endémicas. Es decir, tenemos en general signos y síntomas inespecíficos y el marcador va a ser la fiebre, que puede estar presente en el momento de la consulta o puede ser un antecedente de fiebre. Es decir, el paciente puede decir sí
y en muchos casos ellos lo reconocen claramente, saben en qué momento del día les da y esto se relaciona con las parasitemias. En general, pues no va a haber ningún signo o síntoma patognomónico ni combinación de dichos síntomas que hagan una distinción segura de otras causas de fiebre y sobre todo fiebre en el escenario de fiebre endémica o fiebre tropical. Es decir, que vamos a partir de esa sospecha diagnóstica con la definición de caso y que vemos muy bien que lo manejamos como un episodio febril, es decir, más de 37,5 en la parte de la temperatura axilar, actual o reciente, como decíamos, puede ser un antecedente en los 15 días previos, y procedente de una área o región endémica de malaria. El 66% de Colombia es o se categoriza en sus municipios debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar, teniendo el mayor riesgo. Pero sabemos que cada vez más con el cambio climático, pues esto va a subir. Para la confirmación diagnóstica, que es lo que nos sigue, pues tenemos que hacer entonces uso de un enfoque sindromático. Tenemos un síndrome febril agudo y lo primero, como mencionábamos, es descartar malaria. Y eso nos lo dice incluso este artículo que invito a leer del profe Cortés, en donde nos muestra cómo es la principal causa que debe descartarse en este síndrome febril agudo del trópico o de personas que vengan de zona endémica, con la gota gruesa, que es el gol estándar, pero tenemos también casos, por ejemplo, de militares que usan pruebas rápidas o en algunos casos incluso, vamos a mencionarlo, de pruebas moleculares, panel que tenemos de PCR. Se debe dar un tratamiento antimalárico, si no hay otros factores de riesgo, pues debe hacerse entonces un seguimiento nomás para la malaria, pero si no, ese enfoque sindrómico pues ya se reparte muchos tipos de síndromes asociados, dados principalmente por la sintomatología, que es, lo hace distinto, el exantema, las hemorragias, si hay fracaso respiratorio, la ictericia, si es predominante, las adenopatías o si es inespecífico. Y en ese sentido vemos cómo las causas van desde virales, parasitarias, bacterianas, e incluso pues en algunos casos y pacientes inmunosuprimidos vamos a tener fúngicas. Este es el comportamiento que mencionábamos. Entonces, para el caso de Plasmodium vivax, tenemos que se realiza unos periodos febriles que son bien distintos, digamos, en el escenario de que el paciente puede decir sí, más o menos cada 48 horas tengo la fiebre. Diferente para el caso entonces de Plasmodium falciparum, que en general pues se llama una fiebre terciana maligna, en donde también puede ser más o menos cada 48 horas, pero usualmente pues tiene unos picos mayores. Para Plasmodium malari, en donde también se ha descrito en Colombia, que hablábamos, es una fiebre cuartana, incluso pues cada 72 horas más o menos. Podemos hacer un enfoque de estos síndromes febriles indiferenciados o fiebres endémicas y que vienen entonces de estas poblaciones, teniendo un enfoque con los paraclínicos más básicos que tenemos. Para el caso de la malaria, pues vamos a mencionar que los leucocitos pueden incluso estar elevados o normales. La inversión de los neutrófilos sobre los linfocitos va a ser entonces tardía. Las plaquetas pueden encontrarse bajas en general. La hemoglobina baja, es decir, una anemia. Esta es una característica de distinción, pues sabemos la hemólisis y demás, pero también importante tener en cuenta que incrementa la oxidorreducción, ese estado de estrés oxidativo, y también, incluso en algunos casos, por deficiencias en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, puede darse esa hemólisis por los antimaláricos. Las transaminasas pueden verse afectadas cuando hay compromiso hepático. Las bilirrubinas incrementadas, puede haber una ictericia secundaria entonces a esa hemólisis, pues ya lo vimos de los mecanismos, y una creatinina que puede elevarse cuando hay daño renal y empieza a haber entonces fracaso orgánico. La proteína C reactiva puede estar elevada, y es muy importante tenerlo en cuenta porque en algunos casos, en el 10% de los pacientes con malaria, pueden tener bacteriemia, principalmente por gram negativos, y en malaria grave, sobre todo por Salmonella notifi. La ecografía abdominal puede mostrar sobre todo esplenomegalia, que esto se espera que ocurra por el secuestro entonces de estos parásitos y de los eritrocitos que son parasitados en el vaso y en el hígado. Y pues decíamos entonces que hay
desde la entrada, digámoslo así, de esos parásitos, de esos prosoditos que viajan al hígado, un daño hepático. Les dejo esta gráfica y la vamos a mencionar cuando hagamos la charla de síndrome febril indiferenciado en el trópico de fiebre endémica, en donde pues vemos que hay algunas diferencias que nos pueden guiar para una u otra característica. Para confirmar dicho diagnóstico, la gota gruesa pues es fundamental. Sin embargo, es un examen que es operador dependiente y que en general se requiere pues una cierta infraestructura. En muchos casos, pues en nuestro país lo tenemos, lo disponemos, pero sobre todo en regiones inhóspitas, pues no las vamos a tener. No se tiene laboratorio para generar dicho uso de los colorantes y demás. Las pruebas rápidas de antígenos parasitarios que se utilizan tienen algunas falencias, sobre todo en parasitemias por debajo de 500, y la reacción en cadena polimerasa que en este momento, digamos que lo más importante es en el panel de fiebre tropical de biomerinos. Vemos acá cómo este es entonces la gota gruesa, donde pues se generan capas sucesivas que pueden ir, dependiendo pues del autor, entre más capas pues vamos a tener más sensibilidad, y la idea es ver entonces a los parásitos, digamos, a generar o la evidencia de esos trofosoditos en general, aunque podemos ver formas en anillo también, podemos tener distintas manifestaciones, pero incluso pues podemos tener entonces también algunos trofosoditos o esquizontes, pues dependiendo del tipo de malaria que observemos. El extendido de sangre periférica es importante y debe siempre solicitarse, sobre todo para ver las relaciones que existen de los parásitos. Podemos encontrar incluso casos de microgametocitos, como en este caso de un caso que publicamos con el doctor Rodríguez y el doctor Facchini el año pasado. Pero lo más importante es ver la relación que existe de esos eritrocitos y que pueden entonces estar de entrada siendo parasitados. En Nariño, en Colombia, y pues en Pasto tenemos ya este panel, que es el panel Film Array de fiebre tropical, ¿cierto? Lo vamos a distinguir por este logo, en donde en un solo examen vamos a tener 6 objetivos o 6 blancos, y que en 50 minutos nos va a decir si el paciente tiene entonces leptospirosis, sobre todo en su fase inicial, ¿cierto? De leptospiremia. Si tiene chikungunya, dengue, en cualquiera de sus 4 serotipos que tenemos actualmente, que hay un quinto que está en evaluación, pero digamos para este examen son los 4, que son los que circulan en Colombia. Y para el caso de los parásitos, pues principalmente y muy importante, pues el caso de malaria. Plasmodium falciparum, va a haber esa distinción, es decir, si solo es falciparum o si es Plasmodium vivax ovale. Y esto es muy interesante porque nos va a mostrar entonces la ganancia de las infecciones mixtas o esas que no se tiene como, digamos, tanta seguridad en las características morfológicas en la gota gruesa o en el extendido de sangre periférica. Esto ya ha sido evaluado y vemos cómo tiene en general una muy buena casuística, publicado en Lancet Infectious Diseases en el 2022, en donde en general para Plasmodium, ya sea en cualquiera de sus especies, falciparum o vivax ovale, pues vamos a tener en general un muy buen rendimiento diagnóstico, teniendo entonces, digamos que un valor predictivo positivo muy, muy alto, que supera el 90% en todos los casos, siendo claramente pues la especificidad muy importante, y esto pues sobre todo en la primera semana. Si bien pues tiene un costo elevado, vamos a tener que usarlo en algunos casos, y por eso es importante tener en cuenta los comunicados de la Asociación Colombiana de Infectología en su comité entonces de medicina tropical, zoonosis y medicina del viajero, que nos hacen el llamado para una propuesta de algoritmo, teniendo en cuenta entonces que debe solicitarse para el caso de malaria, principalmente en un paciente gravemente enfermo con necesidad de UCI, como nuestro paciente que tuvimos del caso clínico, que en general se presente en los primeros 8 días, ojalá, o que tenga una sospecha de malaria, con una sospecha de malaria mixta, y esos pueden ser, ya lo vimos según los mapas, muchos de nuestros pacientes del Pacífico, y que en general pues tengamos la sospecha con una gota gruesa, pues que en general
podría ser negativa, ¿cierto? Si esta sospecha persiste, o si tenemos una prueba rápida y también es negativa. Bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos para malaria complicada, y esto es importante, sobre todo lo veíamos para el tratamiento, vamos a partir de signos y síntomas como la alteración de conciencia, la postración, y esto es importante que si bien acá lo mencionamos, tienen sus definiciones en la guía colombiana y en la guía de la Organización Mundial de la Salud, convulsiones múltiples, más de dos convulsiones en 24 horas, choque, ¿cierto? Como se identifica para los otros estados de choque, sangrado significativo, laboratorio y radiología, acidosis, sobre todo pues metabólica, hipoglucemia, insuficiencia renal, básicamente siguiendo los criterios de lesión renal, ictericia, más de 3, entonces, miligramos de bilirrubina, la parasitemia, y esto sobre todo para Plasmodium falciparum, en nuestro caso, porque también lo hay para malaria, anemia, ¿cierto? Y edema pulmonar. El tratamiento, pues vamos a tener que actuar en los diversos estadios del ciclo preeritrocítico, teniendo en cuenta el hígado, como en el caso de los hipnozoitos, principalmente para nuestro caso con la primaquina, y en el ciclo eritrocítico. Claramente, pues tenemos otras formas donde actuar contra los mosquitos, y esto es principalmente contra esos vectores, ¿cierto? El control vectorial, el control de evitar esa llegada de esos esporozoitos, pues claramente con el repelente, evitar dicha contacto. Y vemos cómo entonces tenemos muchos medicamentos, de los cuales en Colombia pues tenemos varios de estos. Muy importante para Plasmodium vivax, la cloroquina, la primaquina, para el Plasmodium falciparum, lumefantrina y los derivados de la artemisinin. Vamos entonces a verlos acá, en donde este es el glóbulo rojo, ¿cierto? Acá una forma más al parásito, en donde tenemos el trofozoito del parásito, y vemos cómo él necesita la hemoglobina para obtener energía, la capta, por eso claramente parasita los glóbulos rojos, y esa hemoglobina, cuando se empieza a metabolizar y a captar, tiene entonces que ir a hacer un derivado inerte que no cause entonces alteraciones en el equilibrio de óxido-reducción, y esa es la hemozoína inerte. Pero para eso, pues tiene que pasar, digamos que un proceso en donde se genera el grupo hemo, que puede ser tóxico para el parásito, y él lo detoxifica, a hemozoína. Aquí, pues van a actuar varios de los medicamentos antimaláricos, entre esos los derivados de la artemisinina, también la cloroquina, ¿cierto? La modiaquina, la piperaquina. También vamos a tener, digamos que la cloroquina, pues bueno, como lo mencionamos, pero esta puede tener otras acciones, principalmente en evitar o acumularse en esa vacuola del parásito, vacuola digestiva. Y muy importante, pues que vamos a tener que si no se produce esa hemozoína inerte, esta puede empezar a afectar con ese grupo M y puede empezar a afectar y a generar un estrés oxidativo que incluso para el caso, digamos, de las proteínas, los lípidos, empieza a alquilarse. Asimismo, empieza a afectarse el tráfico de vesículas y las proteínas empiezan a no tener, digamos que, unas estructuras adecuadas con un mal doblez. También la producción de proteínas puede afectarse y ahí actuaría mucho entonces la doxiciclina, que también es otro de los medicamentos que puede utilizarse. Y cuando hay mutaciones entonces de las proteínas, por ejemplo, esta Cache13, en donde digamos que es una de las que va a estar, pues, o que ya se reporta, digamos, en el mundo y de forma creciente. Les dejo entonces esta revisión para que, si quieren ahondar en los mecanismos de acción,
Pero es muy importante tener en cuenta que para el caso del tratamiento, para Plasmodium falciparum, según nuestra guía colombiana, que es derivada de la Organización Mundial de la Salud, pero que tenemos que estar siempre atentos y actualizarnos, y vamos a mencionar dos cosas que cambian en ese sentido y que lo vemos todos los días, y es que inicialmente, pues para las malarias complicadas, pues debe darse un tratamiento diferente versus la no complicada. En la complicada, pues es importante dar un tratamiento intravenoso o intramuscular, dependiendo de la vía que sea disponible, con un derivado de la artemisinina, que es el artesunato, intravenoso, que entonces es el de elección en este caso. Acá está la dosis, 2.4 miligramos por kilo dosis, a las 0 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. Esto inicialmente. Después, si el paciente es capaz de recibir la vía oral, pues debe continuar con todo el tratamiento de una malaria no complicada. Es decir, un tratamiento con artesunato de un día no va a reemplazar el tratamiento con, por ejemplo, artemeter-lumefantrina, que es el que tenemos en Colombia. Si no hay mejoría, se debe continuar el artesunato cada 24 horas, hasta por 6 días más, dependiendo de la condición del paciente. Si hay mejoría, vamos a tener un tratamiento con un derivado de la artemisinina, que es entonces el artemeter, pero también con el otro medicamento que es la lumefantrina, que hace parte entonces de esa TSA, que es la terapia combinada basada en derivados de la artemisinina. Y este debe ser completo, y esto es muy importante. En la malaria no complicada, dijimos, artemeter-lumefantrina, esta viene de 20-120 miligramos. Acá vemos como nuestra guía nos muestra que debemos darla entonces en el día 1, inicialmente a las 8 horas, a las 24 horas, esto ya es día 2, a las 36 horas, día 2, a las 48 horas, día 3, y a las 60 horas, día 3, entonces desde el inicio, contándolo así desde el inicio. Para los adultos en general vamos a necesitar 4 de estos comprimidos, excepto si el paciente pesa menos de 35 kilos, pero pues eso en general pues es muy raro. También, si hay, pues nuestra guía nos dice que en gestantes tenemos el uso, por ejemplo, de sulfato de quinina, se prefiere, y clindamicina, y eso era porque no teníamos tanto experiencia y tantos estudios en el uso de los derivados de la artemisinina. Sin embargo, vemos acá como la guía de la Organización Mundial de la Salud para el 2025 nos muestra que las mujeres embarazadas con una malaria no complicada deben ser tratadas con artemeter-lumefantrina. Y esto es interesante porque si se van a la guía, en el caso entonces de una malaria complicada es el mismo tratamiento con artesunato. Entonces, tener en cuenta que la mayor, digamos que recomendación es artemeter-lumefantrina, porque ahí es donde hay la mayor parte de los datos, en donde muestran que no ha ocurrido, digamos que ninguno de esos registros en donde se generen, pues, digamos que eventos que sean o que contraindiquen malformaciones o desenlaces adversos con el uso de estos medicamentos, y que deben entonces, si no existe artemeter-lumefantrina como terapia en ese momento, pues el uso de otros derivados de la artemisinina, pero pues para Colombia es artemeter-lumefantrina. Acá tenemos entonces realmente una disquisición de la farmacovigilancia de estos medicamentos en las gestantes, y esto es importante porque a veces nos dejamos llevar solamente por lo que dice nuestra guía y somos muy, digamos que obtusos, pero no vemos que cada vez sale más evidencia. Y eso es importante porque pues estos medicamentos actúan rápido, los derivados de la artemisinina, y bajan rápidamente la parasitemia, mejorando los desenlaces clínicos. Esto es lo que mencionábamos, el artesunato igual que en los gestantes. Para Plasmodium vivax, la malaria no complicada, cloroquina y primaquina. Cloroquina, entonces tenemos el uso de 25 miligramos de base por kilo para la dosis total, y se divide en 10, 10 y 5 en 3 días. Para la primaquina, nuestra guía nos dice 0,25 miligramos por kilo día por 14 días. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud cambia esto a 0,5 o hasta 1 miligramos por kilo día por 7 días, 7 a 14 días, pero aumenta la dosis de 0,5, de 0,25 a 0,5.
Si tenemos una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa documentada, y esto es importante porque más o menos se estima que un 10%, un 8, un 10% de las personas que viven en el Pacífico, que es donde están más los estudios colombianos, pueden tener una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y esto en general no se mide. Ya hay entonces en el país pruebas, incluso pruebas rápidas que pueden medir esto. La primaquina cambia de dosis, la vamos a dar en 0,75 miligramos por kilo, pero semanal, y vamos a extender el tratamiento por 8 semanas. Este es el número de tabletas de cloroquina, en donde pues la vamos a diferir dependiendo de, digamos que, el peso del paciente, para darse las 4 tabletas iniciales, 4 siguientes y 2 siguientes. Para entonces la dosificación de la primaquina, las tenemos en 5 o 15 miligramos, y acá vamos a tener en cuenta que pues la dosis total, ¿cierto? Esa dosis debe cumplirse. Esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, en donde de 0,5, ¿cierto? Por 14 días, o 1 miligramo por kilo día por 7 días. Incrementa esto porque ha encontrado que tiene un beneficio mayor, ¿cierto? No, digamos, a mucho más dosis, mucho más alta, pero sí muestra que entonces tiene una menor, digamos que en estas dosis recomendadas, y tenían esa dosis previa. Y listo, eso es lo que tenía para hablarles de malaria, para no extenderme más, algo como más práctico, y los mensajes importantes en donde tengamos en cuenta que no debemos quedarnos con lo que nos dice solamente la guía colombiana, que esto lo hablábamos incluso con una de las autoras, o de las que ayudó a generar esto, que fue la doctora Knudsen, una experta en malaria de la Universidad Nacional de Colombia, y hicimos, digamos que, le hicimos caer en cuenta de algunas consideraciones que son importantes tener en cuenta. También, por ejemplo, la dosis de algunos de estos medicamentos en pacientes obesos, pero bueno, eso es otra, sobre todo por encima de los 100 kilos, eso es otra charla. Muchas gracias.